La carta certificada llegó un martes por la mañana. Mis manos temblaron cuando vi el membrete del juzgado mercantil. Dentro, una citación judicial. Demanda por cesión voluntaria de acciones de la ferretería que mi padre había construido durante 30 años. La empresa que llevaba nuestro apellido. La empresa donde yo había trabajado desde los 16 años, limpiando almacenes después de la escuela. Cesión voluntaria, susurré, leyendo el documento una y otra vez. Yo nunca cedí nada. Mi hermano Ricardo había tomado control de la empresa tras la muerte de papá hace 2 años. Yo confiaba en él. Éramos socios al 50% según el testamento. Pero en los últimos meses, las cosas habían cambiado. Ya no me consultaba sobre decisiones importantes. Mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Cuando finalmente logré hablar con él la semana pasada, me dijo que la empresa necesitaba dirección única y que yo no entendía los aspectos técnicos del negocio. Estudié administración de empresas, le recordé. Papá me preparó tanto como a ti. Tú eres mujer, Ana. Los clientes prefieren tratar con hombres en este rubro. Es mejor así. Ahora tenía la respuesta. Según los documentos legales, yo había firmado voluntariamente la cesión de todas mis acciones a Ricardo por la suma simbólica de $1. La fecha en el documento era de hace 3 meses. Un día que yo recordaba perfectamente porque había estado en el hospital con mi hija Sofía, quien había tenido una crisis asmática severa. Llamé inmediatamente a un abogado. El licenciado Morales revisó los papeles con expresión grave. Señora Ana, esta firma no parece auténtica. ¿Usted firmó esto? Jamás. Ese día estuve en urgencias con mi hija desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tengo todos los registros médicos. Entonces estamos ante un delito de falsificación de documentos. Esto es grave. Se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. ¿Su hermano tiene acceso a documentos con su firma? La realización me golpeó como un puñetazo. Los contratos antiguos. Las actas notariales. Los cheques de la empresa. Ricardo tenía acceso a todo. Durante años, yo había firmado cientos de documentos junto a él. Papeles que cualquier falsificador competente podría usar como modelo. Necesitamos actuar rápido, continuó el abogado. La audiencia preliminar es en 2 semanas. Llevaré evidencia pericial de que la firma es falsificada y los registros hospitalarios como coartada. Pero debo advertirle, su hermano contrató al bufete Domínguez y Asociados. Son muy agresivos. Las 2 semanas siguientes fueron una pesadilla. Ricardo no contestaba mis mensajes. Cuando fui a la ferretería, la seguridad, los mismos hombres que me conocían desde niña, me impidió la entrada. Órdenes del señor Ricardo, doña Ana. Lo siento mucho. Mi tía Beatriz, hermana de papá, me llamó furiosa. ¿Cómo pudiste vender tu parte de la empresa? Tu padre estaría destrozado. Siempre supimos que eras la más débil, pero esto. Tía, yo nunca firmé. Ricardo nos mostró el documento. Tu firma está ahí, Ana. Acepta tu error y deja de crear problemas. La empresa está mejor en manos de un hombre que sabe manejar negocios de verdad. Colgó antes de que pudiera explicar. Mi primo Javier me envió un mensaje despectivo. Siempre fuiste la consentida de papá. Ahora que vendiste tu parte por nada, no vengas llorando. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Mi esposo David me abrazó. Mamá estaría orgullosa de que pelees por lo que es tuyo. No importa lo que diga la familia. Mamá. Llevaba 2 años sin verla. Después del funeral de papá, ella había desaparecido de nuestras vidas. Necesito tiempo para mí, había dicho. Pasé 35 años siendo la esposa del ferretero. Ahora quiero descubrir quién soy yo. Ricardo la había criticado duramente. Abandonó a la familia cuando más la necesitábamos. Es una egoísta. Yo había intentado comprenderla, pero su ausencia dolía. La mañana de la audiencia, llegué al juzgado con el licenciado Morales. El edificio era imponente, con columnas de mármol y pasillos que olían a documentos antiguos y café institucional. Ricardo ya estaba allí, impecable en su traje de $3,000, rodeado de 3 abogados del bufete Domínguez. Me miró con desprecio. Todavía puedes retirar la demanda y evitar la vergüenza pública. Todos saben que firmaste. Aceptaste el trato y ahora te arrepientes.
Falsificaste mi firma, Ricardo. Lo sabes y yo lo sé. Pruébalo. Su sonrisa era cruel. Tengo el documento original con tu firma. Notariado. Legal. Los jueces mercantiles son hombres prácticos, hermanita. No se dejan engañar por historias dramáticas de mujeres resentidas. El abogado principal de Ricardo, un hombre canoso con expresión arrogante, se acercó. Señora, mi cliente está dispuesto a ofrecerle 50,000 pesos por las molestias. Es más de lo que merece, considerando que ya cedió legalmente sus acciones. No aceptaré ni un peso de dinero robado. Entonces prepárese para perder. Y para pagar nuestros honorarios legales cuando el juez determine que esta demanda fue frívola. El licenciado Morales me tocó el brazo suavemente. No se preocupe. Tenemos evidencia sólida. Entramos a la sala. Era más pequeña de lo que imaginaba, con paredes color crema y una mesa larga donde se sentarían los abogados. Al frente, un estrado elevado con el asiento del juez. La bandera mexicana colgaba solemne a un lado. Nos sentamos. Ricardo y sus abogados ocuparon el lado opuesto, confiados y relajados. Mi hermano incluso revisaba su teléfono, aburrido. Todos de pie, anunció el secretario. Entra a sala la honorable jueza presidenta del juzgado tercero mercantil. La puerta lateral se abrió. Y mi mundo se detuvo. Mamá entró con toga negra, el cabello recogido en un moño impecable, lentes de lectura colgando de una cadena dorada. Subió al estrado con la autoridad de alguien que había ganado ese lugar con esfuerzo. Sus ojos recorrieron la sala profesionalmente hasta que se posaron en nosotros. Vi el momento exacto en que reconoció a Ricardo. Sus facciones no cambiaron, años de disciplina legal habían perfeccionado su máscara profesional, pero sus nudillos se pusieron blancos al apretar el mazo. Ricardo palideció. Uno de sus abogados le susurró algo urgente. Él negó con la cabeza, aturdido. Causa mercantil 847/2024. Comenzó mamá con voz firme. Ana Martínez Solís contra Ricardo Martínez Solís. Demanda por nulidad de cesión de acciones por falsificación de firma. Hizo una pausa. El secretario registrará que la jueza reconoce a ambas partes como sus hijos. Licenciados, ¿alguna de las partes solicita mi excusa del caso? El abogado de Ricardo se puso de pie apresuradamente. Señoría, solicitamos respetuosamente su excusa por conflicto de interés evidente. Denegada, interrumpió mamá. El Código de Procedimientos Mercantiles establece que el parentesco no constituye causa de excusa obligatoria en casos civiles mercantiles, solo en casos penales. Sin embargo, seré clara, cada argumento será evaluado con estrictez triple. No habrá favoritismos. Procederemos. Me miró directamente por primera vez. Señora Martínez, presente su caso. El licenciado Morales se levantó y comenzó meticulosamente. Presentó el documento de cesión, luego los registros hospitalarios que probaban mi ubicación el día de la supuesta firma. Presentó el análisis pericial grafológico que mostraba inconsistencias en la firma. La firma presenta características de copia por calco, explicó el perito. Las líneas muestran temblor de falsificación. La presión del trazo es inconsistente con una firma auténtica. Comparada con 5 firmas auténticas de la señora Ana en documentos bancarios y notariales, las diferencias son evidentes. Ricardo sudaba ahora. Sus abogados pidieron receso, fue denegado. Turno de la defensa, ordenó mamá. El abogado principal argumentó que el análisis grafológico no era concluyente, que las firmas varían naturalmente, que los registros hospitalarios podrían ser manipulados. Pero su voz había perdido toda confianza. Señoría, intentó otro ángulo, mi cliente actuó de buena fe. Si hubo irregularidades en el proceso de notarización, él las desconocía completamente. ¿Está sugiriendo que un notario certificó un documento sin la presencia física de la firmante? La voz de mamá era hielo. Eso sería complicidad notarial. ¿Desea que cite al notario Rubén Castellanos para interrogatorio bajo juramento? Los abogados intercambiaron miradas de pánico. El notario Castellanos era compadre de Ricardo. Si lo interrogaban bajo juramento. Señoría, quizás podemos llegar a un acuerdo, comenzó uno de los abogados. El momento para acuerdos pasó, dijo mamá firmemente. Señor Martínez,
Póngase de pie. Ricardo se levantó lentamente, el traje caro arrugándose en sus hombros vencidos. Usted falsificó la firma de su hermana en este documento. Yo, señoría, las circunstancias empresariales requerían. Responda sí o no. ¿Falsificó su firma? El silencio se extendió 10 segundos que parecieron eternos. Sí, susurró finalmente. El sonido que mamá hizo con el mazo resonó como un disparo. Ricardo Martínez Solís, acabo de escuchar una confesión de falsificación de documentos mercantiles, un delito federal bajo el artículo 244 del Código Penal Federal. Además, ha cometido fraude, abuso de confianza y usurpación de derechos patrimoniales. Su voz temblaba ligeramente ahora, la única señal de emoción. Como jueza, debo aplicar la ley sin consideraciones personales. Como madre, estoy destrozada de que hayas llegado a esto. Hizo una seña. 2 oficiales judiciales se acercaron. Ricardo Martínez Solís, queda usted detenido en este momento. Los cargos criminales serán procesados por la Fiscalía Federal. Además, ordeno lo siguiente. 1. Nulidad absoluta del documento de cesión de acciones. 2. Restitución inmediata del 50% de las acciones de Ferretería Martínez a Ana Martínez Solís. 3. Inhabilitación de Ricardo Martínez Solís para ejercer como administrador de la empresa. 4. Auditoría forense completa de todas las transacciones empresariales de los últimos 24 meses. 5. Orden de protección para que Ricardo no contacte a su hermana directa o indirectamente durante el proceso penal. Los oficiales esposaron a Ricardo. Él me miró con odio puro. Esto es tu culpa. Siempre fuiste la favorita de mamá. No, dijo mamá desde el estrado. Esto es consecuencia de tus decisiones. Tuviste la oportunidad de manejar la empresa con honor. Elegiste el crimen. Mientras se llevaban a Ricardo, mamá continuó. Señora Martínez, el juzgado nombrará un administrador provisional hasta que se complete la auditoría. Tiene derecho a participar en la selección. Además, puede presentar demandas civiles por daños y perjuicios. El secretario le proporcionará toda la información necesaria. Gracias, señoría, logré decir, mi voz rota por la emoción. Mamá golpeó el mazo una última vez. Se levanta la sesión. 2 horas después, me encontré con mamá en una cafetería cerca del juzgado. Sin la toga, se veía más pequeña, más humana. Más como mi madre. ¿Por qué nunca nos dijiste?, pregunté. 2 años, mamá. 2 años sin saber dónde estabas, qué hacías. Porque necesitaba hacerlo sola, respondió, revolviendo su café. Después de que murió tu padre, me di cuenta de que había pasado 35 años siendo la esposa de. Nunca tuve identidad propia. Me casé a los 20, tuve a Ricardo a los 21, a ti a los 23. Dejé la universidad. Dejé mis sueños. Estudiabas derecho, recordé de repente. Me olvidé de eso. Todos lo olvidaron. Yo casi lo olvidé. Sonrió tristemente. Cuando tu padre murió, algo en mí despertó. Tenía 55 años. Podía rendirme y ser la viuda triste, o podía terminar lo que empecé 35 años atrás. Terminaste la carrera. Y mi maestría. Y aprobé el examen de barra. Y apliqué a la judicatura. Fueron 2 años infernales de estudio, Ana. Pero cada artículo legal que memorizaba, cada caso que analizaba, me devolvía pedazos de mí misma. Debiste habernos dicho. Te necesitábamos. Ustedes ya eran adultos. Era mi turno de necesitarme a mí misma. Tomó mi mano. Pero hoy, cuando vi lo que Ricardo te hizo, la ley me prohibía llorar en ese estrado, pero aquí puedo decirte, lo siento. Siento no haber estado. Siento que tu hermano aprendió del machismo de nuestra familia, no de los valores de tu padre. Papá nunca fue así. No, pero la familia de tu padre sí. Las tías, los tíos, los primos. Todos con sus ideas de que los negocios son, para hombres. Ricardo absorbió ese veneno. Suspiró. Hoy no actué como madre. Actué como jueza. Pero como madre, te digo, estoy orgullosa de que hayas peleado. No aceptaste el abuso. Esa es mi hija. Lloré entonces. Semanas de tensión,
miedo y traición familiar saliendo en lágrimas que empaparon las servilletas de papel de la cafetería. ¿Qué va a pasar con Ricardo?, pregunté finalmente. Legalmente, enfrenta de 2 a 6 años de prisión por falsificación. Probablemente negocie una sentencia reducida si devuelve todo lo que tomó ilegalmente de la empresa. La auditoría revelará más. Su expresión se endureció. Familiarmente, no lo sé. Es mi hijo y lo amo, pero sus acciones tienen consecuencias. No puedo protegerlo de sus decisiones. La auditoría forense tomó 3 meses y reveló que Ricardo había desviado casi 2 millones de pesos de la empresa hacia cuentas personales. Había inventado proveedores fantasma, inflado facturas y usado dinero de la ferretería para pagar su estilo de vida extravagante. La fiscalía agregó más cargos. Ricardo finalmente aceptó un acuerdo: 3 años de prisión, restitución completa del dinero robado y prohibición permanente de participar en la administración de la empresa. Tía Beatriz y mis primos dejaron de hablarme, diciendo que había destruido a la familia al meter a tu propio hermano en la cárcel. La ironía de que ellos no vieran la destrucción que Ricardo causó primero no se me escapaba. La ferretería prosperó bajo nueva administración. Contraté a mi prima Lucía, del otro lado de la familia, la que siempre fue menospreciada por ser mujer, como coadministradora. Juntas modernizamos el inventario, creamos presencia digital y aumentamos las ventas un 30% en 6 meses. Mamá y yo almorzamos cada jueves. Ella me cuenta sobre sus casos, sin violar confidencialidad. Yo le cuento sobre la empresa. Estamos reconstruyendo una relación, diferente a la de antes, pero más honesta. Un día, llevé a Sofía a visitarla al juzgado. Mi hija de 8 años quedó maravillada con la toga, el mazo, el estrado. Abuela, ¿tú castigas a los malos? Yo aplico la ley, mi amor. La ley protege a los buenos y castiga a quienes hacen trampa. Como cuando el tío Ricardo hizo trampa a mamá. Mamá me miró, evaluando cómo responder. Finalmente dijo: exactamente como eso. Por eso es importante ser honesto siempre, incluso cuando mentir parezca más fácil. Las mentiras siempre se descubren. Mientras salíamos del juzgado, Sofía tomó mi mano. Mami, quiero ser jueza como la abuela. Puedes ser lo que quieras, mi cielo. Pero primero termina la primaria. Miré hacia atrás. Mamá nos despedía desde la entrada, su toga ondeando ligeramente con el viento. Se veía poderosa. Completa. Ella misma. Papá había construido una empresa. Mamá construyó justicia. Y yo estaba aprendiendo a construir ambas: un negocio con integridad y una vida con dignidad. La ferretería Martínez seguía llevando nuestro apellido. Pero ahora significaba algo más que el nombre de mi padre. Significaba el trabajo de mi madre, mi resistencia y el futuro de mi hija. Y eso, decidí, era un legado mucho más valioso que cualquier acción empresarial.